Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Qué alto se oye. Muchas gracias a todos por venir a la presentación de La Babilonia 1580, la última novela de Susana Martín Gijón, publicada en Alfaguara. Me hace especial ilusión esta presentación porque yo conocí a Susana en una Semana Negra hace ya bastantes años, no vamos a decir cuántos, no por nada, sino porque es que no me acuerdo, sé que hace muchos. Susana no había ni publicado entonces. Yo creo que no habías... Había publicado, pero en editoriales pequeñitas. Bueno, me acuerdo que me estuvo hablando del proyecto, que luego tuve también la suerte de presentarle la primera novela de esa trilogía, Progenie, la trilogía de la inspectora Camino, en el Getafe Negro, y hoy pues estamos aquí. Bueno, darle la enhorabuena a Susana porque ha escrito una novela muy ambiciosa, ahora iremos desgranándola, y lo primero que quiero que de lo que nos hables un poco es del lenguaje, porque el lenguaje en una novela histórica obviamente es muy distinto al de una novela policíaca, y luego en una novela que transcurre en la Sevilla del siglo XVI tiene que tener un lenguaje que por un lado suene antiguo, es decir, suene de época, pero que por otro lado el lector contemporáneo pueda seguirla y fluya y pueda leerse bien. Es decir, ahí hay un equilibrio que parece fácil, pero que para nada lo es, ¿no? La Llucena tiene, no me acuerdo en ese tiempo, ese gran escultor, bueno, en uno de sus libros de artículos, tiene un artículo muy bueno precisamente contando lo costoso, lo dificultoso que fue para ella dar con la voz narrativa de las memorias de Adriano, porque ella decía efectivamente que no había registros de cómo se hablaba en la época, ¿no? Que no había registros, digamos, de cómo hablaba la gente, ¿no? Había registros de cómo se hablaba en el Senado, pero no de cómo hablaba. Entonces, bueno, esto es una cosa que a mí me interesa y que en la novela está muy logrado, ¿no? El lenguaje. Bueno, buenas tardes. Un placer volver a la Semana Negra y a Gijón, que hacía unos añitos ya que no venía. Yo creo que desde Progenie, precisamente, desde la primera novela de Camino Vargas. Y antes de eso, pues sí, vine unas cuantas veces con otras novelas que además casualmente ahora justo se reeditan, ¿no? El día 18 sale la primera trilogía también negra que escribí, la reedita ahora Mi Casa, que es Penguin Random House y en formato de bolsillo y me hace mucha ilusión, ¿no? Así que sí, todo está conectado, aquí nos conocimos y aquí nos volvemos a ver para presentar esta última novela. Que bueno, pues ya lo dice Lorenzo, novela negra, pero también y sobre todo novela histórica. Vais a encontrar muchos registros, vais a encontrar aventuras, vais a encontrar picaresca o neopicaresca, porque la protagonista, desde luego, es ese prototipo de superviviente, al fin y al cabo, ¿no? Tenemos muy poco tiempo y la verdad es que esta novela sí que da para mucho, ¿no? Siempre, en las presentaciones que más me estoy enrollando son siempre con esta novela porque da para tirar de muchos temas, de la historia, de cómo se ha narrado y del lenguaje, ¿no? Que me pregunta Lorenzo. Pues es cierto que claro, yo me he intentado sumergir todo lo que he podido. El proceso de documentación ha sido absolutamente intenso, abrumador. Vivía en el siglo XVI, regresaba acá para comer y dormir y poco más, ¿no? Pero todo lo que podía pues ha sido sumergirme. Si hubiera tenido una máquina del tiempo me hubiera metido en ella, no la tenía. Sí me fui a una réplica de Galeón a navegar e hice otras muchas cosas. Me fui a recorrer
Sevilla buscando las calles y los escenarios de la época. Y en cuanto al lenguaje, pues una parte hay que ficcionar, sobre todo los diálogos, ¿no? Pero también hay mucha crónica, también hay mucha epístola de la que tirar. Hay una carta incluso que se reproduce, algunos personajes pues son personajes históricos reales, ¿no? Como María de San José, la priora del convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla, que era además la priora favorita de Teresa de Jesús, ¿no? Que también es uno de los personajes, bueno, más no tan principales, no tan protagonistas, pero que sale en el texto. Pues toda la correspondencia que ha llegado a nuestros días de las dos, ¿no? De Teresa de Jesús y de María de San José, pues me he empapado de ella y de hecho incluso ficciono una de las cartas que se enviaron, ¿no? Entonces, una se puede ir haciendo una idea y luego pues el resto lo tienes que poner tú, ¿no? Se trata de dar voz a esas personas y a esos personajes que no la tuvieron o que no ha llegado hasta nuestros días y en eso consiste también la labor de la escritora, ¿no? Bueno, hablabas de estos, de que hay cartas, de que hay diarios, de que en la novela se juega también con el recurso, un recurso muy, muy clásico y muy bonito del manuscrito encontrado. Sí. De hecho, tú dices, hay una nota al principio en el que dices que bueno, que la novela te ha llegado, ¿no? te ha venido, ¿no? Y personajes históricos, pues se mencionan entre otros a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué tiene esa Sevilla del siglo XVI? Porque Sevilla la ciudad es un protagonista más, es un personaje más de la novela. O sea, yo creo que no es un mero paisaje, no es un mero escenario y es un momento muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social, ¿no? O sea, con unos centros de prostitución muy importantes, que, bueno, la protagonista que mencionaba ella, que se llama Damiana, es prostituta, una amiga suya aparece asesinada, no quiero contar mucho más, y luego ahí hay una gran amistad también con una monja de la Orden de las Carmelitas. Pero bueno, ¿qué tiene Sevilla? ¿Por qué elegiste este escenario, esta ciudad en esa época, etcétera? Bueno, Sevilla, primero por lo que me toca, ¿no? Por lo emocional, porque es la ciudad en la que nací y a la que pues a la que al final relaciono muchísima parte de mi infancia y de mi juventud. Ya la he volcado en otras novelas, ¿no? como escenario. Toda la saga de Camino Vargas está ambientada también en Sevilla, pero en la Sevilla actual. Y cuando decido sumergirme, adentrarme en estas aguas procelosas de la historia, de la novela histórica, digo, ¿dónde me voy? Pues lógicamente me voy a Sevilla y lógicamente casi también, ¿no? Una tiende a pensar en la época de mayor esplendor que tuvo Sevilla, que son esas últimas décadas del siglo XVI, principios del XVII. Esa Sevilla está narrada, se ha narrado mucho desde la ficción también, pero no se ha narrado desde todas las voces, creo. Yo estaba un poco, siempre intento hacer pues cosas diferentes, ¿no? Estaba un poco cansada de que en la ficción histórica pongamos tanto el foco en los privilegiados, ¿no? En las élites, en la corona y toda la corte que la rodea. En el caso de Sevilla pues sería en todos esos nobles de gran linaje, en todas esas familias muy principales y esos caballeros 24. Y a mí me parece mucho más interesante el ejercicio de enfocarse en la mayoría, que la mayoría eran pues, los desarrapados, los que no tenían dónde caerse muertos y cada día tenían que sobrevivir. Me parece mucho más interesante a nivel narrativo. Y desde luego me parece también un ejercicio de restitución, ¿no? De dar voz a esa mayoría social a la que nunca se le ha dado, ¿no? Y lo que hablábamos antes, el trabajo del escritor al final consiste en meterte en la piel de esas personas. Ya puede ser un asesino en serie o ya puede ser una mujer prostituida o una monja de clausura del siglo XVI, ¿no? Ponerte en su piel y tratar de sentir y de transmitir cómo pensaban, cómo actuarían. Y ese era el trabajo, ¿no? Entonces, ya digo, me he ido a recorrer esa mayoría social con muchas capas, hay muchos personajes, hay todo un abanico de diferentes estratos, pero sobre todo
dentro de esa gran mayoría social que se veía obligada a, bueno, que cada día era un reto de supervivencia, pues yo me quería fijar en las que menos voz han tenido, que han sido, y a las que más les debemos ese ejercicio de restitución, que son las mujeres del pasado, ¿no? De nuestro pasado. Y en ese sentido, dentro de toda la diversidad de las mujeres, pues me voy a aquellas que menos, a su vez, si cabe, menos derechos tenían. Elijo como protagonistas a dos huérfanas que proceden del Arrabal de Triana, que aunque hoy es un barrio muy glamuroso, pues en la época pues era de lo más paupérrimo y de lo, en fin, ahí era donde estaba la mayor miseria, al otro lado del Betis, ¿no? Del río Guadalquivir. Son dos chicas que, contra todo pronóstico, han sobrevivido a esa infancia huérfana a base de picaresca y a base de pues, todos los recursos que se han podido ir labrando, ¿no? Una ha conseguido entrar en un convento de clausura, que esto ya tampoco se podía dar por descontado, porque hacía falta una dote, como hacía falta para casarse, también hacía falta para casarse con Dios, ¿no? Había que conseguirla. Pero ha logrado entrar además en el convento de las Carmelitas Descalzas que fundó Teresa de Jesús justo 4 años antes, ¿no? En 1576. Y al menos ahí se garantiza un techo, se garantiza una comida diaria, que no es poco para de dónde viene ella, y se garantiza otra cosa, que es el anhelo de cultivarse, ¿no? De formarse, de leer, que ella tenía. Imaginaos una huérfana de aquella época, no ya de tener un libro a mano, sino simplemente alfabetizarse era casi misión imposible, ¿no? Y del otro lado pues tenemos a Damiana, que es, bueno, las dos amigas van a volver a encontrarse y van a tener que lidiar con estos crímenes, y para ello pues también van a tener que un poco reconciliarse y sanar las heridas que tienen entre ellas. Pero Damiana ha tomado un camino opuesto. Damiana sí que no tenía nada. Lo único con lo que contaba era su propio cuerpo. Pues si quería sobrevivir, pues era lo único que podía vender, ¿no? Su propio cuerpo. Entonces, como tantas mujeres, se ve obligada a venderlo. Pero de alguna forma también ha tomado un poquito el ascensor social, dentro de lo poco que estaba permitido, porque no se prostituye como la mayoría de las mujeres y de las niñas que tenían que hacerlo en esa Sevilla, en el puerto, extrarradios, sino dentro del prostíbulo legal que había en Sevilla, que era la Mancebía, que estaba a su vez dentro de los muros de la ciudad, del centro de la ciudad, a su vez tapiado, ¿no? Porque solo podían salir en situaciones muy tasadas, con un manto amarillo que las identificara como mujeres pecaminosas para que las otras no se les acercaran, no se les fuera a pegar algo, ¿no? En fin. Entonces, bueno, pues dentro de eso ella está en el prostíbulo legal, que le garantiza unas mínimas condiciones también, al menos no va a aparecer muerta a cualquier amanecer tirada en el arenal, ¿no? En el puerto. Así que pues ahí están las dos, sobreviviendo, y se van a encontrar con estos crímenes, y es el detonador que hace que la historia pues eche a rodar, ¿no? Una toquilla reversible, ¿no? En el caso de Damiana sí, porque sí. Damiana pues se las sabe todas y claro, intenta entrar y salir un poquito cuando le dé la gana. Sor Catalina, Carlina para Damiana, cuando se conocían, a pesar de que ha logrado acceder al convento, no termina tampoco de ser muy bien mirada por la Madre Superiora, es decir, que aunque está allí, también despierta recelo el hecho de su origen social, ¿no? Sí, bueno, la madre superiora, la priora del convento, esto es un personajazo, y lo puedo decir sin complejos porque no lo he inventado yo, sino que he tenido la suerte de encontrármelo, ¿no? Es esta priora que era una de las favoritas, bueno, decir la favoritísima de la Madre Teresa de Jesús, que cuando funda en Sevilla, el segundo convento que fundan en Andalucía, y bueno, y el más importante, ¿no? Claramente era la ciudad de Sevilla. El primero fue Beas, en Jaén. Pues decide ponerla, la Madre Teresa pues tenía muy buen ojo para identificar a la gente que sabía, ¿no? Que podía tener liderazgo, que tenía una inteligencia muy por encima, ¿no? Que estaba como capacitada para esas funciones que ella quería, ¿no? Para colocarla en puestos estratégicos. Entonces pues lanza ahí a María de San José, a la que llama la priora letrera, porque fijaos, con la
con el cultivo de las letras y la pluma que tenía la Madre Teresa de Jesús, ella es consciente que María de San José la supera, aunque la hayamos invisibilizado y ya no se estudie ni en filología, ni en historia, ni tengas que ser una académica un poquito, sí, tengas que ir detrás de ella para conocer esa pluma tan exquisita que las académicas que la han estudiado pues dicen que no tienen nada que envidiar a esos clásicos del siglo de oro que estudiamos desde el instituto, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a María de San José, que además de tener esta pluma, ya digo, tan exquisita, tiene una historia digna de, no ya de una novela, no sé, de una serie de Netflix, ¿no? Ella, bueno, antes del 1580, el año en que se desarrolla la historia, ya la han llevado a... Ya la han juzgado, la Inquisición nada menos, cuidado con la Inquisición en la época, 2 veces. Una junto a la Madre Teresa, las absuelven, la Madre Teresa se va corriendo, además Sevilla no le gustaba nada y mucho menos después de eso, y con el calor que hacía, la ponía a parir a Sevilla, la verdad. Entonces, ella se va a seguir fundando y deja ya a María de San José, la traicionan sus propias hermanas, algunas de ellas, la traiciona su propio confesor, la vuelven a procesar con la Inquisición, la retiran del priorato, ¿no? La encarcelan y al final la acaban absolviendo después de unos meses encerrada. Claro, ella ni puñetera gana tenía, lógicamente, imaginaréis, de volver a ese convento. Pero la Madre Teresa se lo pide y si se lo pide la Madre Teresa hay que estar, ¿no? Entonces ella pues vuelve y justo ahí, meses después, es cuando comienza la acción. Pues imagínate, Lorenzo, imagínense qué panorama ver a una monja que está con intrigas, que de repente ve que alguien se ha saltado la tapia para hablar con ella y es nada menos que una tipa con la toga amarilla, ¿no? Es decir, que viene de la Mancebía, que estaba enfrente del convento, además, y esto es real, la Mancebía hacía la tapia por uno de los lados de este prostíbulo legal de Sevilla, daba a la calle Pajerías, hoy la calle Zaragoza, para quien conozca un poquito Sevilla, y justo en la otra acera estaba el convento de las Carmelitas Descalzas, no por gusto, sino porque es que la situación inmobiliaria estaba todavía peor que ahora, por lo visto, y la Madre Teresa no era capaz de encontrar una propiedad para el convento. Cuando por fin la encuentra, pues hay que las deja colocadas, aunque tengan enfrente esas vistas, ¿no? Así que pues de ahí vamos a partir, ¿no? De esa priora tan recelosa y al otro lado, pues la lucha de Carlina, su nombre religioso es Sor Catalina, porque esta es otra cosa que se pone un poco de relieve en la novela a través de su amiga Damiana, es que se les borraba hasta el nombre, ¿no? Hasta tenían que prescindir de su propia identidad en ese sentido, ¿no? Ya no es Carlina, sino que es Sor Catalina, aunque Damiana se empeñe en decirle, para mí tú siempre serás Carlina, ¿no? Para mí sigues siendo Carlina. Bueno, por ubicar un poco al público, esto que has contado es que cuando las cosas empiezan a ponerse feas, digamos, entre las prostitutas, Damiana acude, porque sabe que la Inquisición, bueno, claro, tiene mucha fuerza y mucho poder, acude, visita a su amiga la monja, Sor Catalina, y esto es lo que, digamos, despierta los recelos de la Madre Superiora y es un poco el reencuentro de ellas dos. Y a mí me gusta mucho, hay conversaciones entre ellas que creo que tienen mucha fuerza en la novela, porque hay una dicotomía, una escisión un poco entre el cuerpo y el espíritu. Eso creo que en la novela se trata de una manera muy interesante. De hecho, Damiana en algún momento le espeta a Catalina, bueno, yo he vendido mi cuerpo, pero tú has vendido tu alma, ¿no? Y luego, y esto me sirve para introducir ya lo último, que sería el tema de la estructura, porque hay que decir que es una novela muy ambiciosa, no solo en el trabajo del lenguaje, sino en cómo está compuesta, y eso al fin y al cabo es lo más importante en una novela, cómo está contada. Vamos conociendo también, la novela transcurre a lo largo del 1580, pero hay unos flashbacks que, entre otras cosas, cuenta la amistad, el origen de la amistad entre estas dos mujeres, y luego hay unos saltos también, nada más y nada menos que al siglo XIII, donde también se cuenta otra historia que casi se diría que es mitológica, ¿no? O sea, que tiene casi un componente un poco, diría que hasta onírico, que hasta... Entonces, esa es una cosa de la novela que también me interesa mucho, que es una novela que tiene muchas capas y es una novela de géneros, es decir, hay muchos géneros aquí, está lo histórico, está la novela de aventuras, está lo policíaco, es decir, y manejar todos esos elementos, me imagino que también... Es un trabajo...
ha sido una cuestión de equilibrios, Claro, ¿no? claro. También Es que hay hacer muchos esta hilos, novela. o sea, hay Tiene muchos hilos en la novela. muchísima documentación. Después de 10 novelas publicadas, ambientadas pues, en la actualidad, en nuestros días, me meto en el siglo XVI y me meto una inmersión, ya como decía antes, absoluta, ¿no? Y a su vez, pues bueno, hay una mezcla de géneros también. Tengo las herramientas un poco de la novela negra, porque esas 10 novelas, pues todas han sido criminales, si no más negra, más policíaca o más, en todas hay crímenes. Entonces, juego con todas esas herramientas que ya conozco bien, pero juego también con sumergirnos en otra época. No se puede hacer tropezar al lector, pues lo que decías, ¿no? Con un lenguaje que ralentice la narración, pero sí hay que sumergirla, ¿no? Hay que describir, pero sin pasarse, hay que mantener los capítulos cortos, los giros de guión, los finales en alto, también quería que se reconociera pues todo aquello que quien me conoce, ¿no? Y tiene de alguna forma conoce el sello Martín Gijón, esa marca, ese toque social, esa agilidad, pues que también lo pudiera encontrar aquí, ¿no? Así que bueno, trabajo duro, he acabado exhausta como en ninguna novela, pero también he sentido que crecía mucho como escritora, entonces con eso me lo quedo. Novela de aventuras, novela picaresca, pero sobre todo pues eso también, mantener la agilidad y tener muchas capas, ¿no? La vais a degustar a nivel filológico, la vais a degustar a nivel histórico porque he sido muy, muy rigurosa, ¿no? Me he metido incluso en una réplica de Galeón a navegar para poder transmitir las sensaciones, porque hay un momento en el que de Sevilla nos vamos a ir en esa flota de Indias, que sabéis que en esta época pues, tenía el monopolio de la flota de Indias, por eso se había enriquecido tanto la ciudad, y nos vamos a ir con el galeón que comanda la flota hacia tierra firme y vamos a vivir con algunos de los personajes y con todos esos marineros como era pues esa vida tan durísima, tan precaria, y que no me extraña que fueran que tuvieran tantísimo miedo de tantos amuletos y tan supersticiosos, porque es que a la mínima pues se acababa ahí tu vida. No. Vale, y me preguntabas, voy acelerada porque hay muy poco tiempo y es verdad que bueno, pues que hay muchas cosas que entresacar para que os llevéis un poquito visión de lo que puede ofrecer la novela. Cuando ya estamos metidos en la Sevilla del siglo XVI, no sé si 50 páginas, no me acuerdo, 60, 70, ya estamos ahí, ya conocemos a los personajes, ya casi hasta olemos, ¿no?, lo mal que olía esa ciudad en la época, pues de repente uno pasa a la página y se va a encontrar un tipo de capítulo muy diferente. En cursiva. Ya, claro, ya tiene una tipografía diferente, ya no tiene esos títulos también con los que me reconocéis un poco en las novelas, ¿no?, en las de Camino y también esta, sino que es una tipografía diferente, un estilo diferente, y nos vamos a sumergir en el norte de África en el siglo XIII. Vamos a conocer a la dinastía del imperio, una de las dinastías del Imperio Mandinga. Es algo que también está basado en las crónicas orales que han llegado hasta nuestros días, que ha sido otro de los descubrimientos más fascinantes, si no el que más que he hecho. Y bueno, pues nos vamos a meter con el Rey León, con la mujer búfalo y con todos esa serie de personajes que, ya digo, son reales, pero que contienen elementos fantásticos, pues porque es así como se lograba la transmisión oral, ¿no?, la pervivencia de todo ese mensaje y de toda esa historia. Y lógicamente pues puede que nos descoloque un poco, pero a poco que uno sea avispado, y todos los que estáis aquí seguro lo sois mucho más que eso, pues va a conectar que tiene que ver con los crímenes y con lo que está pasando en la Sevilla del XVI. Así que nos vamos a ir encontrando esos capítulos, pues cada tanto, que van a ir contando toda esa historia del Imperio Mandinga, que es otra cosa que no se estudia en nuestros días, incluso en la carrera de historia, no sé si hay algún historiador aquí, por los pelos, ¿no? Yo te preguntaría muy someramente si se estudia algo, pero bueno, eso ya está. Bueno, si se menciona en el temario, en los apuntes por alguna parte. Y es verdad, ¿no?, pues que es otra de las cosas que cuando contamos la historia,
la historia de los vencedores, la historia de los que mandan, pues nos hemos olvidado históricamente de las mujeres, pero también nos hemos olvidado, por ejemplo, de África. Un imperio tan vastísimo, tan riquísimo, que ya era reconocido en la cartografía europea en el siglo XIII, hoy no sabemos nada de él, ¿no? Y es alucinante y tiene una historia detrás también, pues que me la he quedado para mí y os la cuento en la Babilonia. No, claramente toda la parte del siglo XIII y la parte del siglo XVI está perfectamente imbricadas, ¿eh? Es verdad que sorprende al principio, pero uno de los de lo que te empuja a seguir, uno de los motivos por los que uno quiere seguir leyendo la novela es también para ver cómo finalmente eso va a ir confluyendo, ¿no? Bueno, tenemos que terminar. Se puede decir que entonces, si las 10 novelas policíacas anteriores no podrías haber escrito esta novela, o desde luego hubiera sido muy distinta, ¿no? Me imagino que todo lo que has aprendido escribiendo la novela policíaca te ha servido para la Babilonia. Y luego decir que, como siempre, y eso es un rasgo de la literatura de Susana, hay una presencia social muy fuerte. La literatura siempre es social, aunque no se quiera, porque uno está reflejando su tiempo, o un tiempo pretérito, o un tiempo que está por venir, pero siempre el componente social está, aunque escriba la historia de un hombre que se mete en su habitación y no sale de ella. Pero creo que en las novelas de Susana sí hay una apuesta clarísima por exponer ciertos temas que a Susana le preocupan, ¿no? De una manera abierta, es decir, que el lector no son novelas panfletarias, el lector llega a las conclusiones que considere, ¿no? Bueno, pues Susana, muchísimas gracias. Estará firmando la novela en la librería de la esquina y les recomiendo que la lean porque es una novela entretenida, ambiciosa y que les va a hacer pasar un gran rato. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.